se van a librar de mí el jueves. Quedan solamente 2 clases para terminar la materia. Y quedan 2 clases nomás, así que ya nos falta poquito. Tan, tan rápido pasó. Pasó volando. Ya se van a librar de mí. No, de verdad las No, clases están buenísimas, muy bien explicado, de verdad. sí. A mí me encantó esta materia, muy copada y re bien explicada. Gracias, gracias. Así ahora si Bueno, siguen pará, diciendo eso, no, no, no. no voy a entrar en la pantalla, ¿eh? Agranden la puerta, por favor, para el hermano Mario. Mucho halago, mucho halago. Sí, sí. Esperen, esperen a que termine la clase y ahí, bueno. Bueno, voy a compartir la pantalla con ustedes. Hoy vamos a ver lo que es los libros de Reyes, que vamos a ver los dos libros eh, juntos. Vamos a verlo en un solo bloque. Estos dos libros de Reyes, vamos a verlos en conjunto. Y estos, por ahí, estos libros tienen gran importancia por ahí para demostrar también las profundas consecuencias que tendrían, ¿no? Las decisiones, ¿no? De la política, las decisiones religiosas y su efecto también en el aspecto social, ¿no? Entonces, eh, como les digo siempre, son estos libros los que nos van a ir mostrando, ¿no? Lo que fue pasando el pueblo de Israel con su tema de desobediencia en muchos aspectos, ¿no? Y, y por ahí nos da esa pauta también a seguir a nosotros, ¿no? De no cometer los mismos errores hoy en día. Como introducción, la historia, eh, lo que nos van a contar estos libros es la historia hebrea, ¿no? Desde la muerte de David hasta la caída de Jerusalén. Y esto nosotros se encuentra en estos dos libros, ¿no? Serían casi 400 años de historia que vamos a estar recorriendo, ¿no? En este periodo. En este periodo vamos a ver eh, esta, esta forma de escritura que vamos a analizar un poquito que va a tener, ¿no? El escritor de ir del reino del sur al reino del norte y hablándonos de los reyes hasta que desaparece eh, el reino del norte, ¿no? Y queda solamente el reino del sur y va a estar hablando de las cuestiones y las cosas que por ahí hicieron, ¿no? Estos reyes, ¿no? Entonces, como ven ahí en la imagen, vamos a ver desde la muerte, ¿no? de David, ¿no? Hasta la caída de Jerusalén. Ese es el periodo que vamos a abarcar en, en este, en este estudio de estos libros, ¿no? El autor y la fecha. Por ahí la tradición judía no atribuye al profeta Jeremías eh, la escritura de, este, de estos, de estos libros. Sin embargo, es poco probable ya que hayan sido escritos por él, ¿no? Que hayan sido escritos por este profeta, ¿no? Hay muchas razones para que él sí haya escrito el libro que lleva su nombre, ¿no? El libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, pero por ahí es muy poco probable, ¿no? Eh, que haya escrito este libro de los reyes. Puede decirse o puede deducirse también que el autor, perdón, estaba cautivo en Babilonia y era miembro de la escuela de Jeremías. Pudo ser un discípulo de Jeremías, puede ser un estudiante de la escuela del profeta Jeremías, como vamos
como van a ver ustedes por ahí en libros proféticos, van a ver que había escuelas de profetas, ¿no? Entonces, ¿pudo ser un discípulo eh, realmente cercano a Jeremías o pudo ser alumno de la escuela de Jeremías que haya escrito el libro, ¿no? El segundo libro de Reyes termina con la liberación del rey Joaquín por los babilonios, ¿no? En el año 1562, 1561 antes de Cristo, periodo en que Jeremías estaba en Egipto, ¿no? Entonces, es otro indicio en contra de que por ahí haya sido Jeremías que haya escrito, ¿no? Y se alega también que la edad del profeta para esa altura, ¿no? Pues para ese tiempo contaría con 86 años y sería poco probable ya que hayan sido escritos por él, puesto que el libro no menciona el decreto de Ciro en el año 539 a.C., que hizo posible el regreso de los cautivos a Jerusalén. Es probable que haya sido escrito entre el 562 y el 539, en ese periodo donde el pueblo todavía estaba en cautivo de los babilonios. Entonces, eh, en ese periodo más o menos se puede llegar a datar, ¿no? El periodo o el probable, ¿no? Año de escritura o fecha de escritura de este. Se llega a la conclusión que el autor probablemente fuera un profeta desconocido del cautiverio de Babilonia, como les dije, o probablemente un discípulo o un alumno de la escuela del profeta Jeremías, pero como pasa generalmente con muchos de estos libros, o la mayoría en sí, ¿no? No tenemos a ciencia cierta y no podemos afirmar exactamente que el autor de este libro haya sido tal o cual persona, ¿no? Entonces, es muy probable, lo que más se ajustaría a tener un consenso dentro de los eruditos que estudian esto es que haya sido escrito por un discípulo o un alumno de la escuela de Jeremías. Las fuentes que va a citar este libro, porque para esta época ya tienen que tener en cuenta que para esta época ya había eh, otras fuentes más de escritura en el pueblo, ¿no? Como vimos que ya en la época de Saúl, de David, ya se empezaron a hacer escritos, ¿no? Y empezó a haber varios escritos, incluso muchos que han desaparecido, ¿no? Eh, y de ahí en adelante fue muy rica la historia de Israel en el aspecto escrito, ¿no? Hubo mucha literatura en ese periodo, ¿no? Será por ahí muy interesante lo que veremos en este libro, que no lo vimos por ahí en otros libros, ya que el autor va a echar mano de diversas fuentes que, que fueron escritas, ¿no? eh, en, en otros periodos, ¿no? Y en cuales él fue por ahí eh, recopilando, ¿no? Datos. Es muy probable que tenía ahí a la vista esos rollos, ¿no? De donde él terminó sacando esos datos que fue agregando a, a su, a su literatura. Vamos a ver tres fuentes en este periodo, ¿no? El escritor inspirado cita tres de esas fuentes en el libro, ¿no? El primero es el libro de los Hechos de Salomón, que vamos a ver en Primera Reyes 11:41. Si quieren ir buscando en sus Biblias, Primera Reyes 14:29 y 14:19, les agradecería para que lo lean después. Voy a leer el capítulo 11, el verso 41, que dice: Los otros hechos de Salomón y todo lo que hizo y toda su sabiduría están escritos
en el libro de los Hechos de Salomón. Vemos que el autor, ¿no?, de este libro de Reyes termina citando esta fuente de donde él recopiló información, ¿no es cierto?, acerca de Salomón. Por ahí quizás también podríamos tener algo de tradición oral que el autor pudo haber incorporado, pero mucha de la información por ahí la pudo recabar, ¿no?, de otras fuentes. La segunda fuente que cita, ¿no?, es las crónicas de los reyes de Judá. Si alguien quiere leer eh, Reyes 14:29, Buscando, buscando. hay problema. Reyes 14:20. 29. Primera Reyes 14:29. Ahí leo. Primera de Reyes 14:29. Exactamente. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Puede ser? Muy bien, muchas gracias, Angélica. Y si podés leer ya que estás, el verso 19 también del 14, que está ahí, ya que tenés el 14, El 19. 19 Sí, dice, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. muchas gracias. Vieron que ahí en esos dos pasajes dice que los demás hechos, en el 29 dice de Roboam, se hallan registradas en las crónicas de los reyes de Judá, que es el punto 2 que estamos viendo, y el punto 3 dice las crónicas de los reyes de Israel, que nos dice todos los hechos de Jeroboam y las guerras que libró han quedado registradas en el libro de las crónicas de los reyes. Entonces vemos que el autor termina citando esas fuentes que termina eh, eh, enumerando o nombrando de dónde termina sacando información. Tenía, creo que, miedo al copyright ahí el autor y puso las fuentes que había ocupado, ¿no? De dónde había sacado información. Entonces, ya podemos ver eh, que tendría este acceso, ¿no es cierto?, a material escrito con anterioridad. Muchos de los datos que por ahí llegan a nosotros por estos escritos vienen eh, de estas fuentes que se perdieron, ¿no? Que no tenemos ningún vestigio de- eh, también, como les dije, nos dice que hubo mucha más literatura aparte de los libros bíblicos, ¿no? Porque nosotros a veces decimos, bueno, nos quedamos con que
en el pueblo de Israel escribió solo lo que encontramos en el Antiguo Testamento y vemos que hubo mucha más literatura y fue una nación muy rica en este sentido también el pueblo de Israel. Y seguramente estos escritos que menciona tenían mucha más información, ¿no? Porque por ahí cita algunos datos de estos escritos el autor, pero seguramente contenía mucha más información que para él, el escritor del Libro de Reyes, no resultaron importantes en el sentido que quería darle a su obra y no los termina entendiendo, ¿no? Entonces por ahí fueron eh, libros o trabajos mucho más largos que terminaron incluyéndose solo una parte. Sin embargo, tendría acceso a las fuentes personales, escritos por ahí de otras personas, eh, que son por ahí citadas por el cronista, ¿no? El profeta Natán, Ahías Silonita y el vidente Ido en la época de Jeroboam. Y eso vamos a verlo en Segunda Crónicas, ¿no? 9:29, donde nos dice o nos hace referencia a este dato, ¿no? Segunda Crónicas 9:29, que nos dice: los demás hechos de Salomón, primeros y últimos, están todos escritos en los libros del profeta Natán, en las profecías de Agías el Silonita y en la profecía del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Natán. Vemos que hubo otros materiales, otros libros, ¿no? Eh, que fueron ocupados y fueron leídos, ¿no? Por el autor de Reyes para terminar de conformar su obra, ¿no? Vemos también que usó por ahí eh, partes de los dichos del profeta Isaías y el profeta Jehú, que no quiero por ahí entrar mucho en leer estos pasajes que están ahí, que van a ser positivas por si los quieren ir viendo e ir interiorizándose un poquito más, pero son fuentes, ¿no? Que el autor termina citando de otras personas eh, que, que sin querer aportan, ¿no? Con sus datos información a este libro, ¿no? De Reyes, ya que el autor de este libro termina eh, tomando información de los escritos de otros autores, ¿no? Para conformar su obra. El propósito del libro, el designio del autor inspirado no es meramente relatar la historia de Israel, sino también el darle un significado religioso, ¿no? A esta historia. La visión será muy deuteronomista, como venimos viendo los últimos escritos, ¿no? Este es el propósito principal. No quería plasmar solamente meros hechos históricos, sino más bien teológicos. Quería dejar su punto de vista de lo que pasó en este periodo muy en claro, y vamos a ir viendo eso más adelante, por ahí no quiero ahondar ahora, ¿no? Pero fue tomando, ¿no es cierto?, de estos hechos históricos, por eso les digo, por ahí fueron quedando afuera muchos hechos de los que figuran en los otros escritos, pero él fue tomando lo que realmente le interesaba para demostrar su punto de vista. Se enseña que si el pueblo cumplía la ley, serían bendecidos, como vimos ya en los libros anteriores, pero si desobedecían, serían castigados, ¿no? Y en Primera Reyes, el capítulo 2, 2, capítulo 2, versos 3 y 4 nos dice esto, ¿no? Primera Reyes 3 y 4: cumple los mandamientos del Señor tu Dios y no te aparte de sus caminos, sigue sus sendas
y cumple con sus leyes y preceptos tal y como están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Si lo haces, el Señor confirmará la promesa que me hizo cuando dijo, si tus hijos caminan por mis sendas y se comportan ante mí con veracidad y con todo su corazón y toda su alma, jamás les faltará un sucesor en el trono. Vemos que el autor ahí menciona, ¿no? Esto de, de por ahí si siguen los preceptos del Señor, ¿no? Si cumplían la ley serían bendecidos, pero si se apartaban, ¿no? Serían castigados o, o serían, ¿no? O caerían en maldición. Nuevamente vemos plasmado esto que ya lo habíamos visto, ¿no? Para dejar en claro, ¿no? ¿Por qué por qué les terminan pasando también esas calamidades? Porque como vimos, el escritor de este libro lo escribió en el periodo del exilio, más o menos, un periodo poco antes de que el pueblo vuelva a Jerusalén, donde ya habían pasado todas esas cosas. Entonces, el escritor está escribiendo eso más adelante, ¿no? Y quiere dejar en claro que por esos hechos que fueron cometiendo durante ese periodo, ¿no? Se fueron alejando de Dios y terminan, ¿no? Eh, Cayendo en esas calamidades que le terminan pasando después, que vamos a ir viendo, ¿no? Esos hechos donde primero y se van al exilio, ¿no? Los del Reino del Norte y después termina cayendo los del Reino del Sur. Vemos que la mayoría vamos a ver en este libro que la mayoría de los reyes terminaron cayendo, ¿no? Terminaron olvidándose de Dios. Hubo muy pocos reyes que terminaron siendo justos ante los ojos del Señor. Los pecados cometidos eran, los pecados cometidos eran la idolatría y el culto realizado fuera del santuario central en Jerusalén. Esto lo vamos a ver mucho en esta literatura donde se va a condenar mucho esto de adorar a Dios fuera de lo que es el templo, ¿no? La mayoría de los reyes se inclinaron a la idolatría. Eso fue, fue el punto eh, eh, central o- o más complicado, ¿no? Que los terminó a, 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 a- a caer después como reino, ¿no? Construyeron templos e imágenes a dioses falsos, ¿no? Y, y los adoraron en vez de adorarlo a Dios, ¿no? Tanto en el reino del norte como en el reino del sur había altares a dioses falsos y el pueblo adoraba. Por ahí los del norte fueron aún peores. Los del norte, como vamos a ver en esta clase, ¿no? Los reyes del norte no hay ningún rey que se salve que haya sido más o menos bonito. Eran todos reyes eh, muy, muy complicados que terminaron haciendo lo malo ante los ojos de Dios y así también lo siguió el pueblo, ¿no? También para esta época el templo tendría que ser el único lugar donde se podía adorar a Dios, ¿no? Y cuando se divide el reino, ahí pasa algo eh, complicado, ¿no? Porque cuando se divide el reino, el templo queda en el sur, en el reino de Judá, ¿no? En la ciudad de Jerusalén, que era parte de Judá. Entonces, el reino del norte, como se queda sin el templo, ¿no? Eh, y no podían venir porque como que eran enemigos, ¿no? Eh, Empiezan a construir sus eh, sus propios santuarios, pero esto bajo la visión, por ahí lo que les decía, bajo la visión del escritor, esto era incorrecto. El único lugar donde se podía adorar a Dios era en Jerusalén y en el templo. No se podía adorar en ningún otro santuario, ¿no? Eh, y eso es denunciado eh, por esta visión
como vemos, vimos ahí en este punto, en esta visión por ahí del libro de Reyes. ¿Y por qué digo profética? Porque como les dije y como van a ver en libros proféticos, ¿no? La, la función del profeta en ese periodo era denunciar el pecado del pueblo, ¿no? Y entonces lo que está haciendo este escritor es denunciar ese pecado del pueblo de haber construido altares fuera de Jerusalén y además también eh, lugares para adorar a dioses falsos, ¿no? A la pregunta, ¿por qué permitió Jehová que los babilonios destruyeran Jerusalén y el templo y nos llevasen en cautiverio? Esa sería la gran pregunta. ¿Por qué permitió Jehová que los babilonios destruyeran Jerusalén y el templo y nos llevasen en cautiverio, ¿no? En el exilio el pueblo empieza a tener esa gran, esa gran crisis de identidad, ¿no? De fe, de nacionalismo. Pero en el exilio es donde empiezan a analizar verdaderamente el por qué nos pasó esto, por qué Dios dejó que pasaran estas cosas, ¿no? Fueron hacia atrás para preguntarse el porqué de las cosas. Por eso les digo, este libro escrito en esa época, ¿no? Atrás y empezaron a investigar y empezaron a escribir esto y decir, ah, mira vos, che, la verdad que nos teníamos bien merecido lo que nos pasó, ¿no? Porque esto nos pasó por lo que hicimos allá atrás, ¿no? Eh, y empezaron entonces a preguntarse o a hacerse esa pregunta del por qué, ¿no? De que Dios se apartó de ellos y permitió que pasara eso, ¿no? Y la respuesta será, ¿no? Dejaron a Jehová y se dieron a toda clase de pecados, ¿no? Y vamos a ver esto en Reyes, segunda Reyes, el capítulo 24, donde el autor se responde un poco a esta pregunta, ¿no? Los versos 2, 3 y 4 nos dicen, pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, sirios, moabitas y amonitas para que destruyeran a Judá en cumplimiento de la palabra del Señor anunciada por medio de sus siervos los profetas. Esto le sucedió a Judá por mandato del Señor para borrarla de su presencia por causa de los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo, y por la sangre inocente que derramó, como en efecto llenó a Jerusalén de sangre inocente, el Señor no quiso perdonar. Vemos cómo al final ya del libro de Reyes, como que el autor nos dice, hace el análisis, ¿no? Del porqué en todo el libro y como que encuentra respuesta en esto, en los pecados de Manasés, que fue un rey, la verdad que de los más malos, ¿no? Y como dice ahí, terminó llenando Jerusalén con sangre eh, inocente, ¿no? La tesis por ahí del historiador es esta. Por eso escribe el libro, ¿no? Que termina llegando a esa conclusión. ¿Por qué pasó esto? Por todos estos actos que el pueblo y los reyes practicaron en contra de Dios. No es Dios el culpable, porque por ahí en esos momentos decía, ¿no? ¿Por qué Dios, por qué Jehová permitió, ¿no? Esto. Y terminan dándose cuenta que no es Dios el culpable de esas cosas que les terminaron pasando, ¿no? Fue por sus pecados que, que Él se apartó, ¿no? Y permitió esto. Entonces, eh, incluso no fue por falta de aviso, porque eh, Jehová les mandó profetas, les habló, trató de disuadirlos y ellos no quisieron. Por ahí en un corto periodo de tiempo, ¿no? Se acercaban nuevamente a Dios, pero como vimos en el libro de Jueces, lo mismo eh, termina pasando, ¿no? en, en este libro de Reyes. El pueblo se fue apartando de Dios y bueno,
llega a la conclusión el escritor de que fue por eso que les termina pasando. Por ahí el tipo, ¿no? que escribió este libro, para mí era un capo en la forma que lo escribe, ¿no? La verdad que era un genio y usó las palabras justas. Como les dije hoy, nos va a llevar del reino del norte al reino del sur y nosotros siempre vamos a estar enganchados entre estas historias. Nos va explicando todo lo que sucedía en estos dos reinos a la par. Por eso, eh, cuando, cuando nosotros leemos este libro, si no entendemos que hubo dos reinos, se nos va a complicar porque el libro te va a estar hablando del reino de Judá y el reino de Israel, y el reino de Judá y el reino de Israel. Yo, cuando era chico, ¿no? Leía estos pasajes y decía, ¿y por qué acá había un rey y si acá estaba otro rey? Como que al mismo tiempo había dos reyes en Israel. ¿Y por qué a veces le dice Judá y a veces le dice Israel? Y no entendía nada más o menos de lo que leía. Entonces, es muy importante que entendamos esto, que en ese periodo de la escritura del libro de Reyes y también posteriormente en lo de Crónicas, ¿no? En ese periodo existieron dos reyes porque el reino se dividió en dos, el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Por eso cuando le digo que es un capo el que escribió y cuando entendemos de qué está hablando este libro, ¿no? Nos damos cuenta que es algo muy fascinante y la forma como el autor nos va llevando, ¿no? De un lugar a otro. Y eso tiene que ver mucho con el método, ¿no? Que usaba el autor para escribir. Se emplea el orden cronológico para relatar la historia de los dos reinos en forma paralela desde la división de la monarquía hasta la desaparición de Samaria, que era la capital del reino del norte, del reino de Israel. Hasta cuando cae el reino del norte, ante los asirios, ¿no? Va a, a ir intercalando, ¿no? Cronológicamente entre los dos reinos y nos va a ir hablando de los actos que van cometiendo los dos eh, reyes que estaban en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, hasta que cae el reino del norte en las manos eh, de Sargón II, que era el rey de los asirios en ese momento, hasta ese punto va a ir intercalando, ¿no? Información de los dos reinos y lo va a hacer de una manera muy linda y magistral, ¿no? En llevarlos a la par. El punto de referencia, ¿no? Para el escritor, para juzgar a los reyes de Judá, que era el reino del sur, ¿no? Es la obediencia de David. Entonces, va a comparar a todos los reyes que hay después de David con David, para ver qué rey fue bueno, qué rey fue más o menos y qué rey fue mal. Y para juzgar a los reyes del norte, ¿no? A los reyes de Israel, los va a comparar con la idolatría de Jeroboam, que fue el primer rey, ¿no? Y los va a poner ahí a ver qué tan idólatra fue. ¿Fue peor que Jeroboam? No fue menos que Jeroboam. Pero por eso les digo, termina siempre hablando eh, mejor, ¿no? Del reino del sur y demostrando que en el reino del norte no hubo ni un rey eh, que dio la talla, ¿no? Para ser un rey que haya sido bendecido por Dios, ¿no? La mirada del escritor sobre el reino del norte será muy dura, no va a perdonar a ninguno de los reyes, ¿no? No veremos ningún rey bueno, ningún rey que hizo algo bueno, al contrario de algunos de los reyes del sur. Eh, y eso
no, entre los reyes del norte hubo reyes buenos en el sentido de prosperidad, pero no reyes buenos en el sentido de ser obedientes a Dios. Solo 8 reyes de Judá son alabados por su fidelidad. Vamos a ver que dentro de esos 8 reyes, solo dos reciben una aprobación total, que eran totalmente buenos, ¿no? Que eran Ezequías y Josías, ¿no? Y después vamos a ver que los otros fueron reyes más o menos, siempre teniendo como punto de medida, ¿no? Al reinado de David. Eh, los que hicieron, ¿no? Lo correcto fueron Ezequías, que inicia una reforma por ahí sacando los ídolos de los lugares de adoración, ¿no? Pero no logra concretar su reforma, no termina de limpiar de idolatría, ¿no? El reino de Judá. Después vendrá su hijo Manasés, como habíamos leído, ¿no? Que fue uno de los peores, ¿no? Los reyes de Judá, y hace todo lo contrario de Ezequías, ¿no? Se aparta totalmente eh, de lo que hizo su papá, ¿no? Y se vuelve un rey que se aparta de Dios, ¿no? Después de Manasés, su hijo Amón, incluso va a restaurar, ¿no? Los lugares de adoración a dioses falsos que había destruido su abuelo Ezequías, ¿no? Eh, Hasta que después asume el bisnieto de Ezequías, el hijo de Amón, que es Josías, que empieza a gobernar de muy chiquito, ¿no? Tenía apenas 8 años cuando empieza a gobernar, ¿no? Eh, y él sí será quien destruye toda la adoración a dioses falsos y termina de destruir todos los santuarios y todas las imágenes de estos dioses falsos, ¿no? Y incluso encuentra el libro de la ley en una de esas reformas que estaba haciendo o arreglos que le estaba haciendo al templo, encuentran el libro de la ley, el de Deuteronomio, ¿no? Entonces, él entiende, ¿no? Que todo se basa en esa obediencia a Jehová. Cuando lee este libro, cuando le leen este libro, él entiende, ¿no? Que lo que les decía hoy, ¿no? De que si hacemos lo correcto seremos bendecidos y si hacemos lo incorrecto seremos maldecidos, ¿no? Entonces entiende eso y empieza a hacer, ¿no? Lo correcto y destruye todos los lugares de adoración, ¿no? A los dioses falsos. 6 tienen una aprobación parcial, que son Asa, Josafat, Joás, Amasías, Azarías y Jotán. Fueron más o menos buenos. eh, no lograron entrar del todo en estatus de buenos porque no pudieron cumplir, ¿no? Eh, con, todos los requisitos por ahí que el escritor también menciona, ¿no? Que eran por ahí ser igual en obediencia a lo que era el rey David, ¿no? Y como les decía, ningún rey del reino norteño escapa a la condenación del historiador, pues todos anduvieron, perdón, por los caminos de Jeroboam, rindiendo culto a los becerros de Dan y Betel, que eran dos de los lugares de adoración más importantes. Todos fueron malos y realmente muy malos reyes eh, en, en comparación, ¿no? A alejarse, ¿no? En este sentido de alejarse de Dios y de adorar a dioses falsos, ¿no? En este reino incluso hubo muchos, vamos a ver si nos ponemos a leer, muchos golpes de estado, ¿no? Donde los generales terminan derrotando al rey que está, terminan matándolo y a su familia y terminan reinando ellos, ¿no?
porque los reyes eran realmente malos, ¿no? Eran realmente eh, muy malos, no en el solo sentido eh, de adorar de no adorar a Dios, sino de terminar adorando a dioses falsos. El contenido del libro abarca 4 siglos de existencia de Israel, empezando con el reinado poderoso del rey Salomón y terminando con la cautividad en Babilonia. No fueron escritos en 4 siglos, ¿no? Estos libros, sino que abarca 4 siglos de historia. No sabemos en cuánto tiempo lo escribió el escritor, pero no quiere decir que en esos 4 siglos fueron escribiendo este libro y fueron anotando todo lo que pasó, sino que el escritor tomó, eh, como como les dije hoy, de diferentes obras y fue sacando información y fue completando este libro que nos lleva a, a un periodo de tiempo de 4 siglos, ¿no? Se cuenta la lamentable historia de un pueblo que se dividió en 2 reinos, a menudo en guerra fratricida, en guerra entre hermanos, ¿no? Que se peleaban entre ellos, y casi siempre propensos a prestar culto a dioses paganos. ¿No es linda esta parte de la historia donde se peleen dos pueblos hermanos, ¿no? Y, y que terminaron pagando las consecuencias de sus pecados siendo deportados y siendo eh, destruidos, ¿no? Entonces, no es una historia hermosa la que vamos a ver acá, pero es la historia que el escritor quiere dejar asentada para demostrar por qué terminaron después como terminaron, ¿no? Eh, prácticamente destruidos o destruidos, ¿no? O prácticamente desaparecidos como el reino del norte. El escritor no trata de, de ocultar nada de lo malo que hicieron, al contrario, creo que trata de mostrarnos todo lo malo que hicieron, ¿no? Eh, el escritor no trata de pintar una historia color de rosa, ¿no es cierto? Sino que nos está mostrando todo lo oscuro que pasó en este periodo para llegar a la conclusión, ¿no? Para llegar a esa tesis, ¿no? Final de decir, ¿saben qué? Nos pasó esto a nosotros porque nosotros nos lo buscamos solitos. Entonces, eh, el escritor no trata de borrar nada de lo que termina pasando en este periodo. Esta época de crisis, ¿no? Jehová levantó poderosos profetas y algunos reyes piadosos para volver al pueblo a la verdadera religión, pero las reformas fueron pasajeras, como les dije. El pueblo creyó por un tiempo y después venía otro rey o cambiaba la situación y el pueblo ya se alejó. Y vemos que a pesar de todo, ¿no? Dios sigue siendo eh, parte de esa historia, aunque el pueblo se alejó de tal manera, Dios nunca dejó de ser parte de la historia, no se aparta, ¿no? Trata de por muchos lados restaurar al pueblo, de confrontarlos, ¿no? Con los profetas, pero no hay caso, el pueblo no termina de entender, ¿no? Aunque mandó a esos profetas les muestren, ¿no? Que les demuestren que estaban mal, que deberían cambiar, que deberían volver al camino, eh, no le hicieron caso, no le dieron importancia, y, y si por ahí le dieron importancia o le hicieron caso, fue por un corto periodo de tiempo y nuevamente no volvieron a sus andanzas y volvieron a alejarse. A pesar de esto, Dios seguía cumpliendo su promesa de perpetuar la dinastía de David. El Mesías eh,
nacería, ¿no? De la descendencia eh, de, de David. Seguía esa promesa de que de esa descendencia de este rey, que era un ejemplo, ¿no? Una vara para medir a los otros reyes, de este rey, de su descendencia, nacería el Mesías Isaías. Los dos reinos acaban finalmente en deportación, uno a Siria, ¿no? Y el otro a Babilonia. Los que fueron a Siria por ahí eh, fueron desparramados, los del Reino del Norte se fueron desparramados por todo el imperio asirio, ¿no? Los asirios los mandaron a distintos lugares, se desparramaron, los que quedaron incluso se mezclaron también con otros pueblos que los asirios mandaron hacia Samaria, ¿no? Hasta el Reino del Norte y se terminan mezclando y por eso no ese odio que hay entre ambas naciones, entre ambos eh, reinos o entre ambos pueblos, ¿no? En la época que vemos, en la época de Jesús, donde los judíos, los de Judá, ¿no? No podían ni verlos a los samaritanos porque los consideraban impuros. Y esto también tendrá mucho que ver con algo que vamos a ver después, más adelante, en los libros de Esdras y Nehemías. El tema central del libro, hay dos concepciones, ¿no? Destacan especialmente en este libro, ¿no? El primero es el valor de la monarquía davídica elegida por Dios. Esto es muy interesante en el sentido de la elección, aunque David también eh, eh, también anduvo fuera de los caminos de Dios, ¿no? Eh, Dios termina dirigiendo a David, porque termina, como se ve más adelante, después siendo un varón conforme al corazón de Dios. Y vemos que aunque cae, eh, también anduvo en los caminos de Dios, y por eso Dios termina eligiendo, ¿no? al rey David. El carácter central, único, asignado al templo de Jerusalén, entendido como signo de fidelidad a Jehová, Dios de la alianza, con la necesidad de abandonar todo culto idolátrico, ¿no? El, eh, el otro tema central era este, el carácter central del templo, que era el lugar donde el pueblo solo ahí debería adorar a Dios, ¿no? Para esta época, el templo es fundamentalmente relevante para el pueblo, era el centro de adoración, era el lugar exclusivo, ¿no? Donde estaba Dios, simboliza esa alianza de Dios con el pueblo. Por eso golpea tan profundamente, ¿no? Eh, al pueblo, ¿no? Cuando los babilonios, ¿no? Destruyen el templo, ¿no? La casa de Dios, la casa donde estaba y donde habitaba Dios, ¿no? Habrá incluso canciones dedicadas al templo, ¿no? Termina siendo incluso casi un monumento idolátrico, el templo, ¿no? Casi como que se adoraba al templo, ¿no? Más que a Dios, ¿no? Entonces termina teniendo ese, esa importancia tan profunda que después el pueblo, ¿no? Sintiéndose tan mal, ¿no? Al momento, ¿no? De, de la caída y destrucción del templo. En este momento vamos a hacer un break, eh, 5 o 10 minutitos, y después seguimos porque después ya tenemos que seguir empezar por ahí con los reyes, ¿no?
que empezaron a- empezaremos a ver los reyes de este periodo del libro de los reyes, eh, y quisiera no empezar ahora, sino que ya darlo después del break. Así que tomamos un ratito, nos tomamos 5 o 10 minutitos de, Dale, dale. de paréntesis y arrancamos, ¿sí? Dale. Bueno, Bueno, seguimos, nos quedamos acá en empezar a analizar, ¿no? El contenido por ahí del libro y los temas que tiene, ¿no? Y el primero que vamos a ver es este reinado de Salomón, ¿no? Que por ahí es el rey que también es el que más conocemos de ese periodo, porque era sabio y por esa historia, ¿no? Eh, eh, que, que fue a partir el bebé en dos para ver cuál realmente era la maldad del bebé, ¿no? Y igualmente muchas de las otras historias de Salomón no terminamos conociendo. Eh, el rey Salomón, que tuvo su reinado en este periodo del 970 al 931, que son fechas ya exactas o más o menos casi exactas, ¿no? En este periodo donde ya tenemos la historia bastante más documentada, ¿no? Y vamos a ver que recibe una herencia conflictiva en los capítulos de Primera Reyes del 1 al 3. Vamos a ver que la historia de la sucesión, ¿no? Al trono constituye uno de los relatos más fiables del Antiguo Testamento por su precisión literaria, ¿no? Y su finura política. Salomón, que significa hombre de paz, protegido por su mamá, por Isabel, aparece desde el principio como un astuto gobernante, heredando un trono que al principio le pertenece a su hermano, ¿no? Que debería haber sido de su hermano, pero termina recayendo en él, ¿no? Después del levantamiento de Absalón y las cuestiones que había en, en, en el libro de Samuel. Entonces, cuando David está viejo, empieza a haber un entramado, ¿no? Para quien terminaría siendo el siguiente rey, ¿no? Entre, entre sus hijos, y empieza a ver esa que vemos a veces en las novelas, ¿no? Esa, esos tratos eh, por atrás y demás, hasta que finalmente termina quedando Salomón como el rey sucesor de David, ¿no? El segundo relato de este periodo de Salomón es el templo sagrado, que vamos a ver en los capítulos 8 y 9 de Primera Reyes. Vamos a ver ese relato donde Salomón construirá junto a su palacio un templo nacional dedicado a Jehová en el año
960 antes de Cristo, ¿no? Este templo determinará toda la historia posterior del yaísmo, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? El palacio, como vemos ahí, ¿no? Estaba al lado del templo. Y vemos cómo el lado político, ¿no? Termina afectando y termina conviviendo, ¿no? Con el lado religioso del pueblo, ya que el palacio estaba pegado al templo, ¿no? Termina siendo tan importante que hasta el día de hoy, ¿no? Eh, los judíos todavía sueñan en la construcción del tercer templo, o como algunos le dirán cuarto templo, pero lo más preciso es decir tercer templo, porque si bien en la época de, de Herodes, ¿no? Termina siendo una reforma, una ampliación, la verdad que cambia totalmente el templo, pero sobre la base del segundo templo que se construye en la época del retorno, ¿no? Y de la reconstrucción de la ciudad de Israel. Entonces, hasta hoy sigue teniendo una profunda importancia en la fe judía, ¿no? El templo como lugar central de adoración. Incluso vemos que donde está el muro, ¿no? De los lamentos, que es una parte del templo donde los judíos incluso van a adorar hasta el día de hoy. Sabiduría e idolatría, vamos a ver Tres Reyes, eh, Primera Reyes 10 al 11, ¿no? Salomón, rey rico y sabio por excelencia, ¿no? Pacta con la reina de Sabá, famosa por su sabiduría también, domina el mercado internacional del hierro y de caballos de la zona, pero pacta también con los dioses de sus esposas de otros estados vecinos, ¿no? Y además su política económica lleva al país al desastre. Por empezar, cuando dice ahí que eh, domina el mercado de caballos, Salomón termina comprando caballos en Egipto, que era algo que Dios había prohibido, ¿no? Que no vayas si no compres caballos a Egipto, ¿no? Fue una de las cosas que Salomón ya metió la pata, ¿no? Y después termina adorando a dioses falsos, a los que adoraban a sus esposas, ¿no? Con las que a veces se terminaba casando con estas mujeres de países vecinos para forjar alianzas con. Era muy rico, sabio, pero termina haciendo lo que hacían sus esposas, ¿no? Adorando a dioses falsos y se aparta de ese Dios que en su momento, cuando era muy pequeñito, ¿no? Él le había pedido sabiduría y eso lo había concedido, ¿no? Su política por ahí de, de querer hacer mm, todo bello, grande, ¿no es cierto?, glamuroso, eh, termina aumentando los impuestos a- al pueblo de tal manera que hasta un momento eh, casi lleva al reino a una, a una guerra civil por esta opresión impositiva que estaba aplicando eh, Salomón, ¿no? Lo que termina llevando, ¿no? En un futuro a la división del reino. Esto que implementó Salomón del cobro excesivo de impuestos, ¿no? Más adelante con su hijo va a terminar desencadenando, ¿no? En la división del reino. Y, y será uno de los motivos, o el motivo que llevará, ¿no? Justamente a que el reino se divida en dos. Después veremos
¿no? Ya las dos monarquías, como vemos ahí en el, en mapita, ¿no? El reino del norte que está acá donde, en celeste, ¿no? Donde dice Israel, ¿no? Eh, Esta parte será el reino del norte y el reino del sur, que es el reino de Judá, eh, y, y bueno, terminan dividiéndose en estos reinos con el reinado de Jeroboam acá en el reino de Israel y Roboam, el hijo de David, en el reino de Judá. Entonces, eh, llegan a ese punto, ¿no? De quiebre, donde después de la muerte de Salomón, las tribus las 10 tribus acá, que después terminan conformando el reino de Israel, vienen a pedirle a Roboam que les baje los impuestos y, y los, eh, los mayores que él tenía al lado le aconsejan, sus consejeros más viejos le aconsejan que lo haga, y él acude a los jóvenes que lo aconsejaban también, y estos dicen que en vez de bajarle, que les aumente los impuestos para que se den cuenta que él, quién es el que manda, como decimos nosotros, ¿no? Y esto termina llevando, ¿no? A esta división, a este quiebre del reino y a la separación, ¿no? De- del reino en dos. Vamos a ver el reino del norte o el reino de Israel. Va, va a, a estar, ¿no? Hasta su desaparición, hasta su caída desde el año 931 hasta el año 721, casi eh, 200 años son años. Y, y lo vamos a ver estos relatos de ese periodo, desde Primera Reyes, capítulo 12, hasta Segunda Reyes, el capítulo 17. En ese periodo nos va a relatar eh, el escritor eh, las historias del Reino del Norte o los reyes que vivieron en el Reino del Norte. Ante los 210 años de monarquía se sucedieron 16 reyes, algunos de ellos muy significativos. Jeroboam fue el fundador del reino, el que se separó, ¿no? El que después de la pelea con Roboam, ¿no? Terminan separándose y él termina siendo coronado como el primer rey del reino del norte, cuando se divide, ¿no? El reino. Y también es la figura que se basa el escritor, como habíamos visto, para juzgar a los reyes del norte por su gran idolatría, porque terminó siendo un rey muy idólatra, un rey que se separó de Dios y, y termina siendo destituido también de su cargo, ¿no? Como les dije, hubo muchos golpes de Estado en el Reino del Norte en ese periodo de 210 años. Omri, constructor de Samaria, era un visionario, desde la mirada política económica, podríamos decir que fue un gran rey, ¿no? Fue un visionario, un innovador, económicamente, arquitectónicamente y socialmente, logró un gran esplendor del Reino del Norte. Incluso el Reino del Norte tenemos que entender que fue eh, más rico, más poderoso que el Reino del Sur, por empezar. Eran 10 tribus contra 2 tribus, ¿no? En los reinos eh, de por sí ya nos lleva a entender que iba a ser más poderoso, ¿no es cierto?, el reino del norte que el sur, pero termina siendo un reino muy poderoso, que es que lo que después, ¿no? Los termina llevando a caer, porque de tan poderoso
que se creía, ¿no? Eh, Termina, ¿no? eh, creyéndose a la altura de los asirios y terminan después eh, peleándose con los asirios porque pensaron que los podían derrotar porque eran un reino poderoso, ¿no? Y no fue así. Pero Onri también fue el que funda la capital Samaria, el que construye Samaria, que era una ciudad muy hermosa, ¿no? La ciudad de Samaria, eh, arquitectónicamente esplendorosa, ¿no? Después vemos al rey Ahab, eh, en cuyo tiempo actuó el profeta Elías. Estaba ligado a Jezabel, que por ahí, no sé si muchos conocen la historia de Jezabel, que perseguía a los profetas y quería matarlos y mató a muchos profetas, que era una figura muy oscura y termina con una muerte por ahí acorde a su vida, ¿no? Que termina eh, siendo por ahí, eh, cae, ¿no? Y termina matándose y su sangre es lamida por los perros. Entonces termina su vida de una forma muy trágica esta reina. Y en ese periodo de Ahab, ¿no? Es cuando se perseguía y se quería matar a los profetas. Algo muy interesante es que Isaías, ¿no? Era un profeta eh, y Elías, ¿no? Eh, Eran profetas que actuaron en el reino del norte, ¿no? Y que denunciaron estas atrocidades que llevaron adelante sus reyes. Jeroboam II es el último de los reyes más importantes, ¿no? Uno de los reyes más poderosos y ricos de su tiempo, ¿no? Tiene mucho poder y termina siendo destruido el reino del norte en su mandato, ¿no? Porque se creía o se sentía más poderoso que Asiria, como les dije, ¿no? Decide no pagar los tributos que le pedían los asirios, ¿no? Y es destruido por estos cuando vienen a atacarlos, los llevan de, los llevan de rehenes a, a Siria, ¿no? Y los terminan em, mandando a diferentes lugares del mundo antiguo, ¿no? Y terminan mezclándose y prácticamente terminan desapareciendo como nación el Reino del Norte en ese periodo. Vemos la teología o la primer teología, Elías y Eliseo, ¿no? Elías y Eliseo eran los dos grandes profetas carismáticos, ¿no? Que denunciaron la idolatría, que se opusieron, ¿no? A estos reyes, eh, llamaron al arrepentimiento, ¿no? Muchas veces y también realizaron grandes milagros, ¿no? Como la resurrección de muertos, porque vamos a ver que en la Biblia solo tres personajes de la Biblia eh, pudieron hacer esto de este milagro de resurrección, que fueron Elías, Eliseo y Jesús, ¿no? Pero eso es algo que por ahí no me quiero meter mucho en el tema porque lo adelanto en libros proféticos y no lo vamos a tocar muy a fondo, a fondo ahora, ¿no? Las tradiciones básicas de la alianza de Israel con Dios, centradas especialmente en Siquem y representada por profetas, primero Elías y Eliseo en el siglo 9 antes de Cristo y después el profeta Oseas, ¿no? En el siglo 8 antes de Cristo, marcan el primer desarrollo teológico consecuente del yavismo, ¿no? Enfrentando al culto sincretista de la diosa Ashera y a los Baales, ¿no? Esta fue una pelea muy grande, ¿no? De Elías, Eliseo y Oseas contra Ashera y los Baales, ¿no? Fueron acérrimos defensores del monoteísta,
del monoteísmo, perdón, estos profetas, y se enfrentaron mucho a a estos dioses falsos, ¿no? Vemos incluso esa historia donde relata que el profeta se termina enfrentando a los sacerdotes, ¿no? Del dios falso y hacen como esa apuesta a ver qué dios, ¿no? Iba a encender sus sacrificios. Entonces, eh, vemos que en ese periodo, ¿no? Actúan Elías, Eliseos y después Oseas, ¿no? Y terminan siendo eh, los primeros que van a impulsar esta teología, ¿no? De que solo Dios es el único y poderoso Dios. Después vemos en el norte Asiria, ¿no? Caída del reino de Israel. Hacia el año 912 a.C. comienza el nuevo imperio sirio que combina con Tiglat-Pileser III en el año 745-727 a.C. y Sargón II en el año 721-705 a.C., que conquista Samaria, como habíamos visto, y se apodera del reino de Israel, deportando a parte de la población. Muchas tradiciones de Israel han sido recogidas en la Biblia. Algunos de sus habitantes emigran a Judá. Algunos de los que quedan, ¿no? Terminan eh, yendo al reino de Judá. Entonces, estas desobediencias de todos estos reyes que relata, ¿no? El escritor eh, eh, durante en este periodo, ¿no? Terminan siendo la consecuencia, la inevitable caída del rey, ¿no? Que llegó a ser muy poderoso, muy grande y, y nos termina demostrando también eh, que las consecuencias de desobedecer a Dios son terminar cayendo, ¿no? Nuevamente nos demuestran en estos relatos nuevamente estas consecuencias del desobedecer a Dios, ¿no? La consecuencia de la caída ante los asirios es que estos ponen gente extranjera en el reino del norte y mandan a muchos del reino del norte a tierras extranjeras y los israelitas terminan mezclándose con esa gente. Por eso, como les decía, el odio eh, entre los judíos y samaritanos, porque los judíos creían eh, y, y tenían razón en creer esto, eh, de que los samaritanos ya no eran eh, descendientes puros, ¿no? de, de Abraham, ¿no? Entonces, se habían mezclado con otras naciones. En el reino del sur vamos a ver que este reino dura un poquito más que el otro, 140 años más que el otro. El reino del sur de Judá dura o, o está en el periodo del 931 hasta el 587 antes de Cristo y vamos a ver los relatos de Primera Reyes 12, donde arrancaban los relatos del Reino del Norte también, pero se van a extender hasta Segunda Reyes 25. Vamos a ver lo primero que vamos a ver ahí son reyes, profetas y los 350 años de monarquía de Judá están marcados eh, por alternancias políticas, periodos de relativa independencia y otros donde estaban bajo el yugo, el vasallaje egipcio, asirio o babilónico. Eh, Vamos a ver que en este periodo también va a haber muchas denuncias proféticas contra la injusticia social y la contaminación cultural o cultural, mejor dicho, de Jerusalén y por los sucesivos intentos de purificación del templo para dedicarlo solo a
a Dios, a Jehová, ¿no? Y expulsando a otros dioses y diosas. Durante, dura 140 años más que el Reino del Norte, ¿no? Este Reino del Sur y tendrá algo importante por ahí a su favor, ¿no? Que es el templo, porque se quedaron con el templo exclusivamente para ellos. Eh, pero así todos los profetas denunciaron las injusticias sociales de esta época. Era muy grande la diferencia entre la clase gobernante, la clase de élite, la clase rica y el pueblo, ¿no? Eh, Había una gran diferencia, unos eran muy ricos y los otros eran muy pobres. Y en esta época era tan grande que se notaba, notaba mucho esto, ¿no? En el relato por ahí que no pudimos analizar mucho, pero me gustaría tocar un poquito ahora de, de Caín y Abel, ¿no? Eh, la principal enseñanza que nos termina mostrando, ¿no? Es que nuestro hermano es el que ha sido creado también como nosotros a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Todas las personas eh, son nuestros hermanos, por ende, ¿no? Y tenemos que cuidarnos mutuamente entre todos, cuidar al más débil, algo que no sucedía aquí en este periodo. Había mucha diferencia entre clases y los ricos abusaban mucho de los pobres, algo que quizás no lo vemos entre ricos y pobres, pero algo que también nosotros deberíamos tomar en cuenta en nuestra época, ¿no? Eh, que si todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y todas las personas son nuestros hermanos, cómo tratamos a los miembros de la iglesia, cómo tratamos a los miembros de nuestra sociedad, a nuestros vecinos, porque en síntesis terminan siendo nuestros hermanos. Y estas grandes diferencias que había en esta época, son enunciadas por ahí por los profetas, ¿no? Porque para Dios ese concepto de hermandad era, era y sigue siendo, ¿no? Muy importante. Es fundamental ese concepto de hermandad para Dios, ¿no? Hasta los sacerdotes se prestaban a eso en ese periodo, a eso de apoyar a los más pudientes, ¿no? Y termina manchándose hasta el pueblo, ¿no? En síntesis, eh, para redondear por ahí la idea, es una época muy desigual donde los que más tienen más pueden y los que menos tienen menos pueden, ¿no? Pues vemos más adelante las reformas de Josías, como les dije, fue un gran rey, fue el último gran rey judío en el periodo 640 al 609 a.C. Aprovechó el vacío de poder, caída del imperio asirio, para conquistar casi toda la tierra de Israel, pero murió en la guerra contra Egipto en Megiddo en 609 a.C. Inició la reforma deuteronomista que marcará la religión judía en línea nacional y monoteísta. Tras él empieza la caída definitiva y final, ¿no? Del reino de Josías. Fue un destello de luz en toda la oscuridad que hubo en este periodo también de los reyes, con reyes muy malos, reyes más o menos, y solo con el bisabuelo de Josías y Josías como reyes buenos, ¿no? Entonces termina siendo un destello de luz en la oscuridad, un destello
de esperanza que incluso eh, para los más necesitados fue un momento de esperanza. El pueblo se une bajo la teología deuteronomista y trata de empezar una nueva era, pero cuando muere Josías, ¿no? Nuevamente se apartan los reyes que siguen y empieza la caída definitiva de Judá que va a desencadenar, ¿no? En el exilio a Babilonia. Final del reino y del templo. El acontecimiento decisivo de Israel eh, fue la caída de la ciudad de Jerusalén con la destrucción de su templo en el año 587 a.C. Podemos ver este relato en Segunda Reyes 25. Habían fracasado las ideas de triunfo nacional e independencia. Los babilonios destruyeron todo. Había que comenzar a construir de nuevo. Y los judíos, tras un largo duelo, perdón, recomenzaron. Igualmente, cuando, cuando leemos, ¿no? el último capítulo de, de Reyes, de Segunda Reyes, sus últimos versos, ¿no? Eh, Esto no termina allí, ¿no? Es un final cerrado, ¿no? De esta historia. Eh, para hacer una comparación por ahí, algo parecido pasa en el Nuevo Testamento con el libro de Hechos, ¿no? Empieza con muchos o todos los apóstoles, ¿no? En el inicio del relato de Hechos y termina solo con Pablo, ya no está ni uno de los otros apóstoles, ¿no? Y termina diciendo que Pablo estaba preso pero libre, ¿no? Vamos a leer en Hechos, vamos a leer los últimos dos versículos de Hechos para ver esto. Nos dice, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y allí recibía a todos los que iban a verlo y sin ningún temor ni impedimento les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Pablo estaba preso pero libre. Vemos que el Evangelio sigue desarrollándose, él sigue predicando, ¿no? Eh, y lo mismo va a pasar con este libro de Reyes y vamos a leer del capítulo 25, los versos 27 hasta el 30, que dicen, el día 27 del mes duodécimo del año 37 del cautiverio del rey Joaquín de Judá, el rey Evil Merodac de Babilonia puso en libertad al rey Joaquín de Judá y lo sacó de la cárcel. Era el primer año de su reinado. Le habló a Joaquín con mucha bondad y puso su trono por encima de los tronos de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Le cambió sus harapos de prisionero y lo sentó a la mesa eh, por el resto de sus días. Además, todos los días de Joaquín recibiría de parte del rey una pensión y esto se hizo así todos los días de su vida, ¿no? El rey de Babilonia no restituye al final de este libro, ¿no? Restituye, ¿no? La dignidad de Joaquín. Vemos acá un final abierto a todas luces, no se termina todo con el exilio, que, que escribe el segundo Isaías o Deuteros Isaías, ¿no? En esa segunda parte del libro de Isaías, ¿no? Y volverán a Sión cantando, ¿no? Y con gozo perpetuo vendrá y será sobre su cabeza, eh, denotando
que, que el exilio no era el final, ¿no? Nos muestra, este pasaje no nos hace por ahí un cierre, ¿no? Eh, y, y termina dando a entender que todavía hay algo más después, ¿no? Todavía hay algo más después de este, de este libro, ¿no? Incluso este autor no relata, ¿no? El edicto de Ciro, el persa, ¿no? Que termina eh, liberando al pueblo para que vuelva, ¿no? Después de la caída de los babilonios ante los persas, ¿no? El pueblo queda bajo el control, ¿no? De los persas ahora y los persas tenían una política muy distinta, ¿no? Terminan devolviendo a su tierra a los que estaban prisioneros en Babilonia, ¿no? Y los judíos terminan volviendo a su casa. Es algo que vamos a ver en el relato del libro de Crónicas, ¿no? Que nosotros a veces también tomamos este libro de Primera y Segunda Crónicas como un libro que nos cuenta lo mismo que nos cuenta el libro de Reyes, pero vamos a ver que es muy distinto en lo que nos cuenta uno y el otro. Entonces, eh, para, para, para ver realmente eh, cómo terminará esta, esta historia, ¿no? Del pueblo eh, eh, antes de la venida de Jesús, ¿no? Vamos a verlo, eh, lo vamos a dejar para la clase que viene en el libro de Crónicas. Y por ahí para finalizar, ¿no? Estos serían los reyes por reino, ¿no? O los reyes que hubieron sobre el pueblo de Israel. Eh, en un principio, con el reino unido, hubo solo tres reyes, ¿no? El rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Después ya con el reinado de Roboán, hijo de Salomón, se divide el reino en el reino de Judá y en el reino de Israel. En el reino de Israel terminan reinando Jeroboam, Nadab, Baasa, Elá, Simri, Omri, Acab, Acosías, Joram, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam Jeroboam segundo, Zacarías, Salum, Manahem, Pecaía, Peca y Oseas, que fue el último rey en la caída de Samaria en el año 722 antes de Cristo, ¿no? Y en el reino de Judá, los reyes que estuvieron fueron Roboán, el hijo de Salomón, Abiam, Asad, Josafat, Joram, Masarías, Atalía, Joás, Amasías, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, que fue uno de los dos únicos buenos reyes, ¿no? Manases, que fue un desastre, eso lo tomas como ejemplo del pecado de Judá, ¿no? Amón, Josías, que fue con su bisabuelo Ezequías, los dos únicos reyes totalmente buenos que hicieron lo correcto ante los ojos de Dios. Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, hasta la caída de Jerusalén en el año 587, 586 antes. Y así llegamos al final de estos libros, ¿no? De estos dos libros que lo tomamos como uno, ¿no? Que en el libro o en el canon, creo, figuran como un libro. Eh, y le voy a dar este tiempito si hay alguna pregunta. Eh, no quiero seguir
en esta clase con el libro de Crónicas, porque ya tenemos solo eh, pocos minutos de clase y la clase que viene, sí, nos quedan 15 minutitos nomás de clase, entonces vamos a dejar para arrancar con Crónicas en la clase que viene y tratar de terminar la clase que viene también con los libros de... eh, ay, se me fueron los nombres. ¿Quién más eran después de Crónicas? ¿Quién están? Dos personajes de la vuelta. ¿Alguien se acuerda? Esdras, Nehemías. Esdras y Nehemías, muy bien, sí que. Entonces vamos a ver eh, después la clase que viene el libro de Primera y Segunda Crónicas y Esdras y Nehemías y vamos a estar terminando con esta cursada. Así que si alguien tiene alguna pregunta, eh, puede hacerla en este momento. Estamos un tiempito para que si quieren preguntar, pueden hacer alguna pregunta, alguna aclaración, algo que no entendieron y que quieran que se explique mejor, pueden hacerlo. Bueno, si no tienen preguntas, dejamos la clase de hoy por acá, terminamos un ratito antes y dejamos para la clase que viene lo que está eh, el final de la cursada. Vamos a ver si eh, estaré viendo sus trabajos en estos días para ver, eh, ya ponerles las notas de su segundo trabajo, así que les quedará como última tarea después la lectura del librito de Ruth y de hacer ese informe, ¿no? Del libro de Ruth para que puedan eh, maravillarse por ahí con esa historia también y descubrir algunas cosas importantes que tiene ese librito. Así que les digo que les animo a que lo vayan leyendo cuando tengan un tiempito y lo vayan leyendo, como les dije, con esa mirada crítica y tratar de ver más allá de lo que solo nos dice el libro así eh, en lo que leemos y que veamos un poquito más de lo que realmente nos quiere decir el libro. Así que les Profe, deseo un... Sí, ¿no es el libro de Esther? ay, Porque perdón, estaba... el libro de Esther. Ah, Sí, pero bueno, era Esther y Ruth, eran las dos mujeres. Sí, el libro de ah, Esther, perdón. Eh, gracias. eh, no, gracias a vos, María. Gracias por la corrección. Eh, ando hoy medio enamorado y estoy perdido acá. Así que eh, les animo a que vayan leyendo el libro de Esther, que lo vayan analizando, ¿no? Y cuando tengan un tiempito ya pueden ir haciendo su trabajo final, que en el sílabo está más o menos lo que quiero, pero ahora desde el jueves adelante ya va a estar en la plataforma, ¿no? Todas las consignas que van a tener que realizar, ¿no? En el trabajo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Un abrazo grande y que Dios los bendiga ricamente en el resto de la semana. Sí, nos vemos el jueves. Gracias. Chao, chao. Bendiciones. Gracias, Chao, chao. hermano. Bendiciones a todos. Buenas noches. Chao, chao, Eddie.